Son las 7:43 de la mañana, estamos de vuelta, esto es Buenos Días por BPI TV. A esta hora vamos a conversar vía telefónica en vivo con la profesora Carmen Teresa Márquez, ella es presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, quien hablará sobre las exigencias que está haciendo el gremio docente. Profesora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este prestigioso programa. Profesora, justamente ayer se cumplió un mes desde que iniciaron pues las protestas del sector educativo. ¿Cuál es el balance hasta el momento? Bueno, ayer cuando se cumplió un mes de estar los maestros protestando en toda Venezuela por sus reivindicaciones, por un salario digno, precisamente nos invitaron a una reunión en el piso 20 del Ministerio de Educación a las 17 federaciones que hacen vida en el magisterio, administradoras de la convención colectiva. La sorpresa nos dio que al llegar nos dijeron que la ministra estaba enferma y que no nos podía atender. Nos atendió el viceministro, el profesor Pedro Díaz, y realmente no nos dio ninguna respuesta acerca de las exigencias que tiene el magisterio venezolano con los maestros. Unas exigencias bien merecidas, porque el magisterio está ganando un salario que no le alcanza para vivir dignamente. Un maestro escasamente llega a ganar $30, $20, el que gana mucho. Y entonces por eso el maestro ha estado en un mes de protesta y tenemos un gobierno que no ha dado respuesta para todos los maestros venezolanos. Seguimos en la calle, seguimos en la protesta, hasta tanto el gobierno nacional nos dé una respuesta digna, merecida para el magisterio venezolano. Profesora Carmen, además de las exigencias de un mejor salario, ¿qué otros planteamientos están haciendo en este momento? Bueno, que tengamos escuelas dignas, porque no es un secreto que las escuelas están en mal estado, que no llega la comida a la escuela de los niños, el programa de alimentación. Y eso es un problema también que tienen los maestros en las escuelas. Las escuelas no las mantienen y están deterioradas, aun cuando los servicios tampoco existen. La luz, el agua. Hay escuelas que no tienen agua potable en su mayoría. Y por eso es nuestra protesta. No solamente por el salario que merecen los educadores, y no solo los educadores, sino los trabajadores en general. También protestamos por una buena calidad de la educación. Sí, por eso hemos visto a la sociedad civil protestando también en apoyo a estas exigencias. Profesora, quisiera que nos hablara un poco, sé que es difícil precisar y establecer un monto para el salario mínimo, pero ¿cuál debería ser la base para iniciar una negociación? La negociación debe ser lo que dicen los expertos en la canasta base familiar y en la canasta alimentaria. La canasta alimentaria, según informe de Senda y de muchos economistas, está pisando los $500. Eso debe ser la base para una discusión. Tenemos una contratación colectiva que ya tiene un año que se está discutiendo y que el gobierno no ha dado una propuesta económica manifestando que si las sanciones, que si Estados Unidos, que si el imperio, y entonces no da respuestas para tener los educadores un salario digno. Y la base debe partir por lo que cuesta la canasta alimentaria. Sí, hemos visto algunos titulares que muestran la intención de sustituir a los maestros de aula por estudiantes y personal no docente. Son algunos titulares que hemos visto que plantean la intención. No está aprobado, pero me gustaría conocer su opinión. Bueno, rechazamos totalmente lo que incluso un connotado diputado del PSV habló de sustituir a los maestros por bachilleres, que si los maestros no se incorporaban, una represalia y un amedrentamiento que tienen con los maestros, lo iban a sustituir por bachilleres. Y yo creo que eso es violentar
el artículo 104 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que reza la pluralidad y la idoneidad de los profesionales de la docencia, de quienes imparten escuelas, de quienes imparten clases en las escuelas. Así es que eso lo rechazamos totalmente desde nuestra institución, la Federación Venezolana de Maestros. Eso no puede ser. Por eso les hemos hecho un llamado a los padres y representantes de todo el país, a la sociedad civil, porque el problema de la educación no solamente ni de los dirigentes sindicales ni de los maestros, es un problema de toda la sociedad civil, y la sociedad civil ha estado atento al problema que presentan ahorita los educadores con su salario y con todas las situaciones que están presentándose en materia educativa en el país. Profesora Carmen, explíquenos un poco, ¿con manejar información y conocimiento es suficiente para impartir clases? ¿Dónde queda el ser didacta, el establecer estrategias de enseñanza? ¿Cuál es la importancia de la preparación que ustedes tienen, que se dedican exclusivamente a esto? Bueno, el maestro se prepara en las universidades, se ha preparado en las mejores universidades del país para impartir, son profesionales de la docencia, son pedagogía, son pedagogos y tienen pedagogía para impartir la enseñanza. Entonces no podemos cambiar a los maestros por gente que no tiene la pedagogía para impartir los conocimientos a nuestros niños, a nuestros bachilleres, a nuestros niños de la primaria. Por eso rechazamos contundentemente la pretensión del gobierno de que si no se incorporan los maestros, sustituirlos por gente que no tiene la pedagogía y que no tiene los conocimientos para impartir la enseñanza en el país. Usted, que es presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, ¿cuáles son los índices, las estadísticas sobre la deserción de maestros? Alta. Hay una gran cantidad de docentes que han abandonado el país y otros que han abandonado las clases, las escuelas, para irse a otro trabajo, a un trabajo de reportería, hasta hacer oficio de hogar, a vender a vender empanadas. Tenemos el conocimiento de que más de 3.000 docentes se han ido del país. Abonado a eso, los que han abandonado, que se han quedado en el país, pero que han abandonado las clases. Profesora, antes el educador se dedicaba exclusivamente a preparar sus clases, a evaluar y actualizarse. En este momento deben tener varios empleos para poder mantener sus gastos. ¿Cómo califica usted, en medio de las protestas, la formación de esta generación de relevo? Muy mal, porque los pedagógicos, hacemos un balance, cómo están las escuelas de educación, sin alumnos. O sea, no hay incentivo para un bachiller estudiar educación. Los pedagógicos, tenemos cerca el pedagógico de Caracas. Las aulas están con 4 o 5 alumnos, cuando anteriormente, en años atrás, o sea, estaban llenas las aulas del pedagógico, las aulas de la escuela de educación. Ahorita están, por lo menos le doy un ejemplo, la escuela de educación en el Zulia, abandonada, sin alumnos. O sea, que no hay incentivo para que un bachiller vaya a estudiar educación, cuando antes estaban llenas las facultades de educación en cualquier universidad y no pedagógico. Entonces, eso te llega a decir de que no hay incentivo por lo que está pasando con la educación venezolana. Sí, antes se veía la figura del educador con mucho respeto, y además uno decía, bueno, un educador está bien formado y gana bien. ¿Cómo es la realidad en este momento? Muy mal. Un educador está ganando un sueldo. Nosotros en educación tenemos un tabulador que comienza desde la categoría 1 hasta la categoría 6. El más que gana, que puede ganarse 800.000 bolívares, son los de la categoría 6. Y un educador donde están casi el 80% de la nómina del ministerio y de las gobernaciones de los estados del educador, que está en la categoría 4,
lo que gana son 600 bolívares, 300 bolívares quincenal, y una harina pan cuesta 30 bolívares. O sea, ¿cómo va a poder sobrevivir? Está sobreviviendo el educador. El aumento de los servicios, el aumento del transporte, hace que el educador realmente ahorita está en precarias condiciones, en pobreza extrema. Sí, profesora, quisiera que nos hablara acerca de la realidad de los jubilados. Recientemente hablábamos con algunos representantes sindicales que nos decían que, por ejemplo, si en una familia, la familia entera la integran docentes, pues están enfrentando una difícil realidad. Pero la situación para los jubilados, ¿cómo es? Bueno, los jubilados están, bueno, en precarias condiciones, porque primero viven de una pensión, y la pensión, como está el dólar hoy, es $5.5, la pensión de jubilado. Y si tienen la pensión, si son jubilados, la pensión de todos los jubilados del país, y si tienen un sueldo, generalmente los beneficios son muy pocos para los jubilados, y es cuando deben ser más, porque es la edad, la tercera edad, donde el jubilado necesita de medicina, de comer bien, de comer sus vitaminas y de estar en mejores condiciones. Y está en precarias condiciones el jubilado. Repito, la pensión en este momento, a como está el dólar, está arriba de 5.5 dólares. Así está la pensión de los jubilados en este país. ¿Cuáles son las próximas acciones de calle y qué expectativas tiene el gremio de conseguir todos estos cambios y reivindicaciones a través de la protesta en las calles? Bueno, los docentes siguen en protesta, los docentes siguen en la calle, y nosotros, a nivel de la coalición sindical, estamos buscando el diálogo. Le participamos ayer a los personeros del gobierno que nos atendieron, que nosotros creemos en el diálogo, continuamos en el diálogo. Estamos solicitando una reunión con la vicepresidenta de la República para sacar el problema ya del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo, hacia la vicepresidencia de la República, hacia donde está el dinero, de manera de que se reactive la discusión de la convención colectiva y que se dé un aumento general de sueldo y salario en el país. Estamos trabajando y estamos exigiendo, y los maestros en la calle protestando, exigiéndole al gobierno una vida digna, tener un salario digno para vivir con dignidad. Profesora, gracias por su tiempo y por estos anuncios que el día de hoy compartimos con nuestra audiencia. Feliz día. Feliz día, gracias a ustedes por dejarnos participar. Estábamos conversando con la profesora Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Nosotros hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten, queda mucho más de Buenos Días por BPI TV.